les voy a dar algunos conceptos clave para poder resolver ejercicios que están al final de esta diapositiva y que también están en la guía. Entonces, como resultado del aprendizaje de hoy, vamos a resolver problemas de herencia mendeliana tomando en cuenta todas las posibles variantes encontradas en el ser humano. Y vamos a reflexionar un poquito, ¿no?, acerca de por qué es importante estudiar la transmisión de las enfermedades hereditarias. La pregunta es para ustedes. ¿Por qué creen que es importante? Porque sí podemos buscar tratamientos para esas enfermedades. Cuando se encuentran informándonos, podemos prevenirlas. Muy bien. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades hereditarias, la transmisión de las enfermedades hereditarias, evitando cruces entre personas que tengan los alelos que permiten la expresión de una característica de una enfermedad? Por ahí más adelante vamos a ver que hay una enfermedad llamada fibrosis quística que está asociada, está distribuida principalmente en Europa. Entonces, a veces hay personas que buscan emparejarse, ¿no?, con europeos, y no se dan cuenta que ese grupo de personas tienen algunos alelos para enfermedades que pueden ser transmitidas. Justamente yo he tenido un amigo cercano que es de origen europeo y se casó con una mujer peruana, y uno de sus hijitos lamentablemente padece esta enfermedad, con fibrosis quística. Entonces yo he tenido la oportunidad de ver cuánto es que sufre toda la familia por poder encontrar algún tratamiento para esta enfermedad. Entonces, generalmente las enfermedades hereditarias no tienen una cura. ¿Por qué no tienen una cura? Porque aquello que lo causa está escrito en la ley. Entonces, lo que sí se puede hacer es buscar tratamientos para la sintomatología. Incluso ahora ya se está estudiando específicamente cuáles son los genes relacionados a estas enfermedades hereditarias y utilizar vectores virales para poder modificar y de alguna forma arreglar esos genes que están enlutados o diferentes. ¿Por qué la familia real rusa sufría de hemofilia? ¿Saben qué es la hemofilia? Miren, hasta hay un día mundial de la hemofilia. ¿Con qué tendrá que ver? Con un nombrecito se puede dar cuenta de qué se trata, ¿no? Hemofilia. ¿A qué hace referencia? Hemorragia. Muy bien, ¿no? A hemorragias. ¿Por qué ocurren las hemorragias? Debido a falta de coagulación. Muy bien, porque alguno de los factores de coagulación está afectado, ¿no? Entonces, miren, la hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X. Además, esta hemofilia se transmite hacia las siguientes generaciones a través del cromosoma X. Entonces vamos a ver que hay algunas de estas patologías que están ligadas a los cromosomas sexuales, por ejemplo al cromosoma X o a los cromosomas, ¿cómo se llaman los otros? Del 1 al 22. Autosómicos, ¿no? O a los cromosomas autosómicos. Entonces, justo la hemofilia provoca una deficiencia en el factor de coagulación de la sangre. ¿Por qué la familia real rusa sufría esta hemofilia?
Además, es de dominancia recesiva, de expresión recesiva. ¿Por qué creen? Porque en ese caso, mamá podía haber interrumpido la naturaleza, se casaba en su primo, por todo lo que tenía la misma sangre. Muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, sí vemos que justamente las tradiciones de este grupo de personas es mantener líneas puras, ¿no? Lo que se conocen como líneas puras. De genética hablamos de características homocigotas. Entonces, al tener descendencia entre parientes, primos, hermanos, es más propenso a que estas patologías de transmisión hereditaria puedan expresarse. Y hoy día vamos a estudiar justamente esta herencia, ¿no? La hemofilia es una enfermedad hereditaria de importancia en la salud pública, porque si no se diagnostica tempranamente, el individuo puede morir. El contenido para hoy día es, primero vamos a hablar de terminología, ahí vamos a hablar de los genes, alielos, qué es un homocigoto, heterocigoto, qué es una raza pura, qué es un híbrido. Vamos a hablar de las leyes de Mendel, algunas pautas para los experimentos y las 3 leyes de Mendel, en qué consisten, cuáles fueron los experimentos que realizó Mendel. Y vamos a hablar de la genética mendeliana en los humanos, autosómica también, cuando está ligada a los cromosomas del par 1 al par 22, y si esta es dominante o recesiva, y también vamos a hablar de la herencia y la acceso. Entonces vamos a ir desarrollando el tema. ¿Qué es un gen? ¿Qué entienden ustedes por gen o genes? Una fracción de Muy bien, es una parte, una fracción, un fragmento del ADN. Por ejemplo, ¿quién me puede mencionar algunos genes? Muy bien, el gen CTR de la fibrosis quística. Otro gen. ¿Conocen algún otro gen? Ya, factor de crecimiento de fibroblastos. Ya, muy bien. Factores para la fibrina dijiste. Muy bien. Estos son unos ejemplos específicos, pero ustedes recuerden que todas las proteínas funcionales se sintetizan a partir de la información de los genes, ¿no? La información del ADN que está contenida en los genes. Entonces, cada una de las proteínas que nosotros tenemos en nuestras células han sido sintetizadas a partir de un gen en específico. Si ustedes conocen una proteína, la proteína del colágeno, entonces habrá un gen específico para la síntesis de esta proteína del colágeno. ¿Qué será un alelo? ¿Qué creen que es un alelo? Algo sencillísimo. Por ejemplo, la forma del cabello. Algunos tenemos la forma del cabello lacio, otros tienen el cabello ondulado, otros tienen el cabello rizado. Todos tienen esta característica, pero es igual en cada uno de nosotros. ¿Será? No es igual, ¿cierto? Hay variantes. El gen de la fibrosis quística. Ese gen puede tener variantes también, variantes que son diferentes o que están mutadas. Entonces, ¿qué será un alelo? Son variaciones de un mismo gen que ocupan un locus. Y si nos adelantamos un poquito, ¿qué será un
el lugar específico en el cromosoma en donde se encuentran los genes. Y si hablamos de loci, ¿qué serán? Varios globos. Estos alelos que yo te estaba mencionando, que son variaciones de un mismo gen, pueden tener diferentes efectos. Pueden ser dominantes y se denotan por letras mayúsculas, o pueden ser de efecto recesivo y se denotan por letras minúsculas. Bien, entonces, cuando en los dos cromosomas de una misma persona estos alelos tienen el mismo efecto, se denomina alelo homocigoto. Y si el efecto es dominante, alelo homocigoto dominante. Y si es recesivo, y si el efecto es recesivo, homocigoto recesivo. Pero si estos alelos son diferentes, estaríamos hablando de heterocigotos. Otras de las terminologías básicas es el genotipo, fenotipo, y hablamos de homocigoto y heterocigoto. El genotipo es la carga genética del individuo, lo que no se puede ver. Pero esa carga genética va a destinar el fenotipo, o sea, va a ser el responsable del fenotipo, que son las características que nosotros podemos observar. Yo puedo observar que algunos de ustedes tienen la frente de viuda, tienen la forma del rostro, la barbilla más pronunciada. Esa característica es el fenotipo, o sea, lo que yo puedo ver. Pero tú tienes esa característica por la carga genética, que es lo que no veo, y eso sería el genotipo. Estas características observables obviamente pueden estar también influenciadas por el medio ambiente, que han visto la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de homocigotos y heterocigotos, estos son organismos que tienen las dos copias, o sea, los dos alelos iguales, es decir, también conocidos como razas puras, razas o líneas puras. Y los heterocigotos son los individuos que tienen los alelos diferentes, también llamados híbridos. ¿Ustedes han visto Harry Potter? ¿Sí? Ya. Ahí también mencionaban ese término, ¿no? Líneas o razas puras para las personas que, o los magos que venían de descendientes magos también. Acá tenemos un ejemplo, el óvulo. La fijación del óvulo auricular en humanos. ¿Cuáles son los alelos que nosotros podríamos determinar? Podemos determinar o denotar con esta letra. La mayúscula, ¿a qué corresponde? Al dominante. Y la minúscula, al recesivo. ¿Cuáles son los genotipos que se pueden hallar a partir de estos alelos? Dominante, homocigoto dominante, ¿ese qué será? Heterocigoto, homocigoto recesivo. ¿Cuáles son los fenotipos? Si esta es una característica en donde el óvulo suelto es dominante, entonces su fenotipo podrá ser en donde los dos alelos estén escritos en mayúscula, que significa que es dominante. El genotipo será heterocigoto, y si el óvulo es adherido, entonces la característica está determinada por un fenotipo con las letras minúsculas, ¿no? Que significa que la característica
lóbulo suelto. Entonces, ¿cuáles serían los genotipos? ¿Cuál sería? Lóbulo suelto, homocigoto dominante, heterocigoto. Y aquí también hablamos de heterocigotos. ¿Quién tiene el lóbulo adherido? ¿Nadie? ¿Nadie tiene el lóbulo adherido? Si tuviéramos el lóbulo adherido, se vería como así. Entonces, aquí el genotipo, ¿cuál sería? Homocigotos. Entonces, homocigotos, alelos idénticos en un lóbulo. ¿Qué gametos pueden generarse? Si son homocigotos dominantes, entonces los gametos serían solamente alelos dominantes. Si son homocigotos recesivos, los gametos serían alelos recesivos. Bien, los heterocigotos son alelos no idénticos, ¿no? O diferentes. Entonces producen dos tipos de gametos. Este heterocigoto produce estos dos tipos de gametos que luego van a ser cruzados cuando se genera la descendencia. Entonces, una vez que ya hablaba la terminología, ya entienden esa terminología, vamos a ver las leyes de Mendel. Mendel no fue el primero en estudiarla, pero sí fue el primero en comprenderla, porque él fue bastante curioso y desarrolló las tres leyes de Mendel. ¿Por qué eligió Pisum sativa, ¿no? La alberca? Porque las características de esta alberca son bastante contrastantes. ¿Cuáles son las características que estudió Mendel? ¿Saben? La forma de... Muy bien, la forma de las semillas, ¿no? Y ahí vemos dos características o dos fenotipos. Si son rugosas o si son lisas. ¿Qué más estudió? El color de la flor, el color de la vaina, la altura de la planta. Aquí tenemos, miren, estas 7 características. La forma de la semilla, si fue lisa o rugosa, el color de la semilla, amarillo o verde, la forma de la vaina, inflada o comprimida, el color de la vaina, verde o amarillo, el color de la flor, púrpura o blanco, la ubicación de la flor, si la ubicación estaba en la zona axial o en la zona terminal, y la altura de la planta, ¿no? Si era una planta alta o si era una planta baja. Entonces, en cada una de estas características bastante resaltantes se establecieron estas 3 leyes. La primera ley, que es la ley de la uniformidad. En esta ley de uniformidad se estudió el cruce de líneas puras, o sea, de organismos homocigotos o heterocigotos. Homocigotos. La segunda ley nos habla de la ley de segregación, de cruce entre híbridos, o sea, heterocigotos. Y la tercera ley de Mendel, que es la ley de segregación independiente. En esta ley se estudió que el cruce de híbridos, o sea, de organismos con más de una de estas características, segregan cada una de estas características de forma independiente. Bien, en la primera ley de Mendel, que consiste en cruzar líneas puras, o sea, homocigotos con homocigotos. Por ejemplo, la característica de la planta alta. Una planta alta con una planta de
que tengan en su genotipo ambos alelos iguales. Esta primera generación se denomina parental, por eso la P. El cruce de estos individuos genera la primera generación filial. Entonces, cuando se cruzan homocigotos, uno dominante y el otro receptor, ¿cuál es el fenotipo de todas las plantas resultantes? 100%. Muy bien, el genotipo es 100% heterocigotos. Y el fenotipo lo puedes ver. 100% Altas, muy bien, 100% plantas altas. Bien. Entonces, como conclusión de la primera ley de Mendel o la ley de uniformidad, si se cruzan rasgos puros, si se cruzan dos rasgos puros con dos líneas puras homocigotas, se obtiene siempre en la primera generación filial que solo uno de los rasgos de los parentales se expresa, y este es el rasgo dominante, y eso va a depender del sexo del organismo. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo. Elijamos una característica: el color de la semilla. Si yo les digo que el color de la semilla es amarillo, es dominante, entonces, por la primera ley de Mendel, si cruzamos homocigotos dominantes, o sea, semillas amarillas, y homocigotos recesivos, semillas verdes, ¿de qué color serán los individuos de la primera generación filial? Amarillas, ¿no? 100% amarillas. ¿Y su genotipo cuál será? Heterocigoto. Muy bien. En la segunda ley de Mendel, aquí se estudió el cruce entre monohíbridos, es decir, el cruce entre individuos de esta primera generación filial, con el fenotipo de planta alta y el genotipo heterocigoto para ambos individuos. Y se obtuvo la segunda generación filial, aquí está tapadito. ¿Cuál es el fenotipo de esta segunda generación filial? Todas son altas, otra vez. Todas son enanas. Hay altas y enanas. Muy bien, si lo expresamos en porcentajes, mira, del 100%, 75% son plantas altas que expresan esta característica dominante, y un 25% es enano. Si lo expresamos en proporción, al cruzar las dos plantas y obtener la generación filial 2, 3 de 4 son plantas altas y 1 de 4 son plantas bajas. Si tenemos en cuenta el fenotipo, pero si tenemos en cuenta el genotipo, ¿cómo podríamos reportar estos resultados? Ya, si lo expresamos en porcentaje, muy bien, 25% homocigoto recesivo, 25% homocigoto dominante
y 50% heterocigoto. ¿Está? Bien, entonces, como conclusión de la segunda ley de Mendel, si se cruzan las dos generaciones, las dos primeras generaciones filiales, o dos individuos de la primera generación filial, en la siguiente generación filial se obtendrán individuos con uno u otro de los rasgos de los parentales, ¿no? En algunos dominantes y en otros recesivos. ¿Cuál será la proporción? 3 a 1. 3 con la característica dominante y 1 con la característica recesiva. Y en la tercera ley de Mendel, ya es un poquito más. En la tercera ley de Mendel se realiza o se estudia el cruce de dihíbridos, o sea, individuos que tienen dos características. Por ejemplo, un individuo con color de semilla, que sería el rasgo 1, color amarillo dominante, color verde recesivo. El segundo rasgo sería la forma de la semilla. Forma lisa dominante y ahora nos habla. Si la forma lisa es la dominante, ¿cuál sería la forma recesiva? Forma rugosa. La forma rugosa sería la recesiva. Y siguiendo con la denotación de las letras, la forma recesiva tendría la B minúscula. ¿Cómo se comportaría la herencia de estos dos rasgos? Si se cruzan estos individuos, ¿cómo creen que sería? La pregunta es, ¿cómo se comportaría la herencia de los dos rasgos? Creo que es en caso de que se presenta un heterocigoto. Si uno tiene un anhelo dominante, por ejemplo, color amarillo, y tiene un anhelo recesivo de forma rugosa, entonces también sería de color amarillo, pero de forma rugosa. Ya, muy bien. Habría individuos de color amarillo con forma lisa. Habría individuos de color amarillo con forma rugosa. También. Habría individuos de color verde con forma lisa. Y también habría individuos de color verde con forma rugosa. Pero ¿cuál sería la proporción? Vamos a ver. En el experimento 1, en donde se cruzan estas líneas puras, homocigotos para ambos caracteres, homocigotos dominantes para ambos caracteres, en donde las semillas son lisas y amarillas, y homocigotos recesivos también para ambos caracteres, en donde la semilla es rugosa y verde. ¿Qué tenemos como resultado? Que todas las plantas van a tener una semilla de color amarillo. 100% de las plantas con semillas lisas y amarillas. ¿A qué se debe? ¿A qué cree que se debe en este primer experimento cuando se cruzan las líneas puras? Aquí te lo dice. A la ley de la uniformidad, ¿te acuerdas? La primera ley. ¿Qué dice la primera ley?
usan las dos líneas negras para los caracteres. Pero aquí veamos el segundo experimento. Cuando se cruzan heterocigotos para ambos caracteres, semilla lisa amarilla por semilla amarilla lisa también. Para esto hay que elaborar un cuadrito del momento, cuadrito o tabla del momento, en donde se tienen que colocar los gametos que se podrían obtener de cada uno de estos individuos. Luego se cruzan y se obtienen cómo sería de forma genotípica cada uno de los nuevos individuos. Y tendríamos que contar cuál es la proporción de los individuos con cada una de las características. Por ejemplo, este individuo, ¿qué color y qué forma tendría? Sabiendo que la letra A está determinada para el color y la letra B para la semilla. Amarilla lisa. Por ejemplo, este de aquí. Rosa, Verde. y lisa. ¿Qué sería? Si es A minúscula, A minúscula, verde, ¿no? Verde. Y si para el segundo carácter, que es la forma de la semilla, los alelos están escritos en mayúscula porque son dominantes, ¿qué sería? Forma lisa. Bien. Entonces, si nos ponemos a analizar todo este cuadrito, ¿qué tendríamos como resultado? Los fenotipos y los genotipos de la segunda generación filial, en donde hemos cruzado a los individuos heterocigotos para ambos caracteres. Entonces, ¿qué tendríamos? Que de esos 16 individuos resultantes, 9 tendrían las semillas lisas amarillas, 3 tendrían las semillas rugosas y amarillas, 3 también tendrían las semillas lisas verdes y 1 nada más tendría las semillas rugosas y verdes, o sea, las características de expresión recesiva, en donde la proporción fenotípica sería 9, 3, 3 y 1. Entonces, ¿qué conclusión tenemos de la tercera ley de Mendel? Que los alelos que determinan las variantes de un rasgo se heredan de forma independiente, sin influir el uno del otro, en el caso de las leyes de Mendel. O sea, que no es que porque se crucen colores de semillas amarillas con colores de semillas verdes va a salir un color intermedio, o porque se crucen plantas altas con plantas bajas van a salir plantas medianas, sino que cada uno de estos caracteres se van a expresar, se van a segregar de forma independiente, o uno o otro. Bien, entonces, para poder nosotros deducir cuál es el genotipo de un individuo, hay una prueba que se llama prueba de cruce. En esta prueba, conociendo cuál es el fenotipo del individuo en estudio y la de los descendientes, se pueden determinar cuáles son los alelos de los gametos del individuo que estamos estudiando. Y aquí tenemos dos ejemplos. Si el progenitor es homocigoto, si el progenitor dominante es homocigoto, entonces lo cruzamos con el progenitor homocigoto recesivo.
y obtenemos cuál sería el genotipo y el fenotipo. Siguiendo la primera ley de uniformidad que nos dice que el 100% de estos individuos serían heterocigotos, y si la característica es una planta alta, entonces todos serían plantas altas. En el otro caso, si el progenitor dominante es heterocigoto, entonces también se cruza con el homocigoto recesivo y se obtiene el genotipo y el fenotipo, en donde el 50% son heterocigotos y el otro 50% ¿qué será? ¿Qué será? A ver, ¿cómo lo determinamos? Con una tablita de Peter. ¿Cómo será esta tablita? ¿Qué tendríamos que usar? Los alelos y los gametos, ¿no? Vean, este individuo sería A, mayúscula y minúscula, y este otro, minúscula y minúscula. Y si los cruzamos, entonces, ¿qué obtenemos aquí? 50% heterocigoto. Y aquí, 50% homocigoto recesivo. Y si la característica es la de ser una planta alta, entonces 50% será una planta alta y 50% será una plantita enana. ¿Está? Muy bien, hasta ahí hemos visto las leyes de Mendel, que es algo bastante sencillo. Seguramente ustedes ya lo resuelvan, entonces ahorita lo están recordando. ¿Sí? Ahora vamos a ver la genética mendeliana en humanos. Esta genética puede ser autosómica, puede estar presente o ligada a los cromosomas sexuales. En el caso de la herencia autosómica, estos genes se van a encontrar en los pares de cromosomas del 1 al 22. Y ahí pueden estar, por ejemplo, los rasgos fisionómicos, como les estaba diciendo, ¿no? La forma de la barbilla, el óvulo, por ahí puede ser el tipo de yuga. Y la herencia ligada a los cromosomas sexuales, que nos indica cuáles son las enfermedades que se transmiten justamente en estos cromosomas, porque en estos cromosomas se encuentran las regiones, o sea, los locus de los genes relacionados a estas enfermedades, que pueden ser, por ejemplo, la fibrosis quística, es relacionada al sexo, la hemofilia, el síndrome X frágil que vimos en algún momento, distrofia de Duchenne también, lo vamos a ir viendo hoy día. Muy bien, entonces, para poder entender la genética mendeliana, primero hay que describir cuáles son estos componentes que tiene una representación gráfica que se llama pedigrí. Este pedigrí nos muestra la distribución de un carácter hereditario dentro de una familia. Entonces, seguramente ustedes en las películas, sobre todo en las películas en donde hay muchos grupos familiares, han visto que sacan estos llamados árboles genealógicos, en donde empiezan a emparentar, ¿no? ¿Quién se casó con quién fue su hijo? Por ejemplo, Juego de Tronos, ¿cuál es la nueva de Netflix? La de Biblia, 100 años de soledad, ¿no? Que empiezan a aparecer estos árboles genealógicos. Ya, esto es parecido. Este pedigrí nos muestra cómo cada uno de los individuos de una familia se va emparentando y si puede o no puede transmitir alguna enfermedad, si es portador o no es portador.
este circulito, el individuo es mujer. Un rombo, el sexo no es específico. Cuando estas figuras tienen números, significa el número definido de cada uno de los individuos con el sexo indicado. Cuando está sombreado, entonces el individuo es afectado. Si tiene una línea central, es portador no penetrante, o sea, puede tener la enfermedad. Si tiene un círculo en el centro, es un portador obligado, que no tiene la enfermedad. Si tiene una línea, una flechita, entonces es el individuo que estamos probando, que estamos estudiando. Si tiene una línea diagonal, falleció. Si la línea diagonal se presenta sobre un individuo que no se conoce el sexo específico, nació muerto. Si tiene líneas punteadas y estas llavecitas, adoptado por la familia. Si tiene una línea continua, adoptado por otra familia. Cuando unen a través de una línea recta estas dos figuras de hombre y mujer, unión en matrimonio. Cachado, divorciados. Doble línea, consanguinidad. Si forman un triángulo entre estas dos figuras, gemelos monocigotos. Si forman este triángulo no cerrado entre las dos figuras, gemelos distigóticos. Si hay un signo de interrogación, la sigosidad es desconocida. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre monocigotos y dirocigotos, no? Monocigotos. ¿Qué es un monocigoto? ¿Cuántos óvulos, cuántos espermatozoides? Uno. Un óvulo, un espermatozoide, ¿no? Un cigoto. Se forma un solo cigoto, luego este cigoto se separa. ¿Y cigoto? Dos óvulos, dos espermatozoides. Muy bien. Y ya acá se empieza a armar este pedigrí, en donde cada línea nos va a mostrar el número de generaciones. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Y los números de individuos, ¿no? Los individuos enumerados. Un triángulo con una línea, aborto espontáneo. Si se emparentan, ¿no?, estas dos figuras, unión de matrimonio, pero esta flechita no es una flechita continua, sino cerrada, bloqueada, sin descendencia. Si a partir de una de estas figuras se presentan dos líneas hacia otras dos figuritas, representan dos personas más, entonces son uniones continuas. Cada una de estas uniones puede generar descendencia. Entonces, en caso de que sería el portador, si una enfermedad es autosómico dominante, el portador sería quien tenga el heterocigoto, o sea, mayor también. Si en este caso, aquí, En el caso del portador, si la enfermedad es autosómico dominante o autosómico recesivo, sería el portador el que tenga el heterocigoto, mayor también. claro, si la enfermedad es dominante, entonces si es un portador, solamente basta que tenga una de las letras mayúsculas, sí, para que sea portador de los cigotos. Porque imaginemos que el carácter es dominante, ¿verdad? Y si la persona tiene los dos alelos para esa característica, lo va a expresar, entonces ya no es portador. Si la persona tiene estas dos letritas que representan a los alelos recesivos, no está portando el alelo de la enfermedad, entonces para que sea portador sí tendría
característica, carácter, puede estar relacionada a una enfermedad. Una enfermedad se manifiesta en heterocigotos. Los individuos sanos no transmiten la enfermedad. Y el carácter aparece en todas las generaciones y se transmite a través de un individuo afectado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de este pedigree. ¿Te acuerdas qué significa este cuadradito? Hombre. Es un hombre. ¿Y qué significa que esté sobrado? Afectado. Muy bien. Afectado. Y entonces aquí tenemos una mujer. Si no está sombreado, es una mujer sana. ¿Qué significa esta línea? ¿Casados? No siempre los casados tienen hijos. Curioso. ¿Qué genera descendencia? ¿No? El nombre genera descendencia. Estas descendencias de la primera generación se ha obtenido la segunda generación. En esta segunda generación vamos a ver que hay algunos individuos que son hombres, hay algunos individuos que son mujeres, y algunos de ellos serán afectados y otros no serán afectados. Entonces, si este individuo afectado tiene en su genotipo que es heterocigoto y se cruza con una mujer sana, o cigoto recesivo, haciendo nuestro cuadro del primer, vamos a tener que uno de los individuos es heterocigoto, otro de los individuos también podría ser heterocigoto, y todos estos individuos son homocigotos recesivos. ¿Cuáles son los que van a expresar este carácter? Solamente los heterocigotos, ¿no? Este y este, independiente del sexo, así sea mujer o sea hombre. Siempre y cuando la característica sea autosómica dominante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta característica, esta enfermedad, que es la acondroplasia. Esta acondroplasia se ocasiona o ocurre por una mutación de tipo espontáneo. Esta mutación va a ocurrir en el cromosoma 4. ¿Alguna vez ustedes han visto la mutación? De la ubicación de la mutación, ¿lo hemos visto? Sí, ¿no? ¿Saben qué significa 4P16? El primer número indica el número de cromosoma. Por ejemplo, acá tenemos el cromosoma 4. ¿No? Así cada vez que se coloque cuál es la ubicación de la mutación, siempre que ocurre en los cromosomas autosómicos, hay que tener en cuenta el número de cromosomas. Esta enfermedad ocurre en el cromosoma 4, en el brazo P, o sea, en la significativa, y en la banda 16. Si tuviera un puntito aquí, que tiene falta el puntito 3, sería en la banda 3. Entonces, si le hacemos un zoom, vamos a ver que está este gen, FGFR, factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Este factor de crecimiento de fibroblastos está implicado en la formación de los condrocitos. ¿Se acuerdan qué son los condrocitos? Cartílagos, ¿no? Los condrocitos son las células que forman los cartílagos. Entonces, si este gen es diferente, está mutado, entonces eso va a conducir a que los cartílagos no se puedan desarrollar de manera normal, haciendo que las personas
que tienen esta enfermedad tengan las extremidades, tengan la estatura pequeña, tengan la cabeza y la frente exageradamente grande y además tengan una curvatura en la cintura. Esta herencia autosómica, la acondroplasia, es la más común en el enanismo desproporcionado, justamente porque hay un cambio en la secuencia de ADN del gen para la proteína. Entonces, aquí también vamos a ver que en algunos casos se pueden encontrar la posición exacta en donde ha ocurrido ese cambio. Por ejemplo, acá vemos la sustitución de la glicina por una arginina. ¿En qué número de aminoácido? En el número 380. Y aquí nos colocan G, que representa el aminoácido glicina, y 380, que representa la posición del aminoácido, y R, que representa al aminoácido arginina. En otros casos van a encontrar, por ejemplo, G 1380 y aquí A. ¿Qué significará eso? ¿Qué entienden? ¿Qué será? El nucleótido. Pueden encontrar la representación de la variación en el nucleótido o pueden encontrar la variación en la representación de la ubicación del aminoácido. Si en algunos casos van a encontrar la variación del nucleótido, una guanina por una adenina, y en esta posición se encuentra el nucleótido. Pero es más común que lo noten por la posición del aminoácido. Otro ejemplo tenemos el de la herencia recesiva. En la herencia recesiva, la transmisión del rasgo también es independiente del sexo, porque estamos hablando de herencia autosómica, y se manifiesta en homocigotos recesivos. Vamos a ir diferenciando. La primera, herencia autosómica dominante. ¿Te acuerdas en qué se expresa, en qué individuos que manifiestan el carácter como homocigotos, heterocigotos? ¿De acuerdo? ¿En qué individuos cuyo carácter se manifiesta en heterocigotos? ¿Me te acuerdas? Ahí está, el del solamente en los heterocigotos se manifiesta el carácter. ¿Sí? Para ir haciendo una diferencia en heterocigotos. Y en el caso de herencia autosómica recesiva, se manifiesta en individuos heterocigotos, homocigotos dominantes, homocigotos recesivos. Homocigotos recesivos. ¿Está? Bien. Por ejemplo, aquí también vamos a ver que los individuos sanos pueden tener hijos enfermos o afectados, porque estos individuos sanos que no expresan el carácter de la enfermedad pueden ser portadores. Fíjate aquí que está aportando el ejemplo para la característica o enfermedad. No suele aparecer en todas las generaciones y se presenta en frecuencia en parejas consanguíneas. Entonces, en este caso, vamos a ver que si se cruzan, tiene descendencia
homocigotos y un cigoto recesivo. Este homocigoto recesivo sería el que expresa la enfermedad. Mira, y si lo vemos aquí, en el caso de que los progenitores ambos sean portadores, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es el genotipo y el fenotipo? En el caso de que los progenitores sea uno portador y uno afectado, homocigoto recesivo, ¿cuáles serían las proporciones? ¿Qué sería aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa cada una de estas proporciones? Primero vamos con el de arriba, que es el que justamente es el que hemos visto ahorita. Ambos portadores heterocigotos. En el mismo cuadrito de Brunel, solamente que cambiando las letritas que tendríamos, un cuarto serían homocigotos dominantes, un medio heterocigotos y un cuarto homocigotos recesivos. Entonces, ya hemos dicho que para que sean afectados solamente deben ser los homocigotos recesivos. Entonces, de todo, un cuarto serían los afectados y 3 cuartos serían no afectados. Y en este caso, mira, en los que se cruzan un portador y un individuo afectado, será homocigoto recesivo. ¿Cuál sería el genotipo? Heterocigoto. Muy bien. ¿Y cómo sería aquí el fenotipo? Muy bien. Y si ambos son afectados, o sea, ambos son homocigotos recesivos, habría solamente homocigotos recesivos y todos serían afectados. ¿Está? Entonces ahí vamos a ver la fibrosis quística. ¿Ya? En este caso, ustedes saben cuáles son la sintomatología que tienen las personas que padecen fibrosis quística. ¿Sí? ¿No? Aumenta el tejido fibrosístico, es decir, más tejido para que se... A ver, ustedes que están con su celular ahí, busquen cuáles son los síntomas de una persona con fibrosis quística. Hipertensión pulmonar, un desarrollo intensivo. A ver qué encontraron. Todos con posibilidad de peso. Ya, eventos, mucosidad. ¿Algo más? Sibilancias. ¿A qué se debe? Porque uno de los genes mutados es el gen receptor de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística. ¿Dónde se encuentra? 7q31.2. ¿En qué cromosoma? En el cromosoma 7. Mira, acá está el cromosoma
función. Entonces, observando la secuencia de nucleótidos de este gen, vamos a ver que hay una secuencia ya determinada para este gen. Sin embargo, la mutación que ocurre aquí es una mutación por deleción. Esta mutación no solamente puede ser de un nucleótido, puede ser también de varios nucleótidos. Justamente en estos tres nucleótidos. CTT, un nucleótido de citosina, de timina y de timina también, que se reacciona. Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar? Algo que vimos en el examen, ¿se acuerdan? Que todo el marco de lectura se vaya a perder. Entonces, si aquí hay un nucleótido diferente o un nucleótido que no está cambiado, que no tiene esa parejita para formar el codón, entonces se va a reordenar. Estos nuevos codones o estos nuevos nucleótidos van a formar un nuevo codón. Ese codón va a hacer que esta proteína y su secuencia de aminoácidos cambie. Ahora, ¿por qué es importante este gen de conductancia transcranial? ¿Cómo ocasiona los síntomas en los pacientes con fibrosis quística? Si ustedes recuerdan, en la membrana plasmática de las células se encuentran muchas proteínas que son utilizadas para el transporte de moléculas, ¿no? Como por ejemplo los transportadores de iones para los canales iónicos. Este gen determina la secuencia de una proteína que la célula utiliza como un canal iónico, específicamente para iones de cloro. Entonces, en una persona normal, los iones de cloro van a poder transportarse desde el interior de la célula hasta el exterior de la célula. Cuando hay transporte de iones, ustedes saben que hay un cambio en el gradiente de concentración. Ese gradiente de concentración influencia el movimiento de moléculas de agua, ¿cierto? Entonces las moléculas de agua necesitan que exista ese gradiente de concentración para que se puedan mover y puedan mantener el fluido líquido, el fluido de los tejidos líquidos. Sin embargo, en las personas que tienen esta mutación, estos canales iónicos no permiten el paso del cloro. Entonces, no se genera ese gradiente de concentración, por lo tanto el agua no se va a mover. Y si no se mueve hacia el exterior de la célula, aquí afuera se va a generar una mucosidad que va a obstruir a esta célula y va a generar que estos conductos, ya sean conductos pancreáticos o los conductos respiratorios, se puedan obstruir. Y entonces, por eso es que tienen los síntomas que ustedes han estado mencionando. Y además, estas personas también tienen alta tasa de infecciones bacterianas, justamente en las vías respiratorias por la mucosidad que se acumula. Y si esto también está pasando en los conductos pancreáticos, va a conducir, o en el intestino delgado, va a conducir a una deficiencia en la absorción de nutrientes. Y bien, acá se ven los pulmones de una persona con fibrosis quística y aquí se ven los pulmones de una persona normal. Y ya yendo hacia la distribución de la fibrosis quística en las diferentes etnias, mira, aquí están los europeos y los irlandeses. En 1 de cada 3.000
puede influenciar sobre la salud de las personas. Entonces, mira, acá tenemos otro tipo de ejemplo de la herencia autosómica recesiva, que es la enfermedad de Tay-Sachs, en donde está involucrada una enzima, examinidasa A. La mutación o el cambio está en qué cromosoma? En el cromosoma 15, en el lacito Q, en la posición, en la banda 23 y 24. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También en la membrana plasmática de células neuronales se va a ubicar un gangliosito. El metabolismo de los gangliósidos es muy importante para que estos no se puedan acumular en las células y no causen dificultades o deficiencias en el desarrollo neuronal. Entonces, en personas normales, vamos a ver que estos gangliósidos que se unen a proteínas de transporte de gangliósidos son trasladadas hacia los lisosomas. ¿Te acuerdas cuál es la función de los lisosomas? ¿Cuál es la función de los lisosomas? ¿Qué hacen los lisosomas? ¿Se acuerdan? Algo así, ¿no? Se encarga de la degradación, digestión de la célula. ¿Qué podría hacer que podría incluir degradar productos de la fagocitosis? ¿Sí? Por eso es que por ahí ustedes se acordaban fagocitosis. ¿Sí? Los lisosomas también degradan los productos o las partículas que se tienen por fagocitosis. Digieren las células por fagocitosis. Entonces, ¿por qué su función es la de digestión? Porque en los lisosomas se encuentran enzimas, proteasas, lipasas, nucleotidasas, que tienen la capacidad de poder degradar las moléculas. Entonces, justamente en los lisosomas se encuentra esa proteína examinidasa A, que normalmente lo que hace es degradar a estos gangliósidos. Las personas que tienen una mutación en esta examinidasa, esos gangliósidos no son degradados con los lisosomas, porque la enzima de los lisosomas no tiene la misma estructura, entonces tampoco tendrá la misma función, debido a un cambio de los aminoácidos. Por lo tanto, se acumulan estos gangliósidos dentro de la célula, lo que conduce a que las personas que tienen esta mutación y que está distribuido también en un grupo de personas, los askenazis, presenten trastornos neurodegenerativos que los niños que presenten esta enfermedad solamente puedan tener un crecimiento, un desarrollo normal hasta años muy tempranos, 3, 5 años, y la mayoría de ellos fallecen. Hay casos de niños que llegan hasta los 10 años y hay casos mucho más raros de personas que llegan a una edad reproductiva. ¿Cómo se puede diagnosticar? Porque si personas tienen un retraso mental, tienen un retraso físico, además con un examen farmacológico se puede determinar muchas cosas. En este caso, vamos a ver las mutaciones asociadas a este gen examinidasa pueden ser mutaciones de cambios de un nucleótido nada más. Una guanina por una citosina, una guanina por una adenina, o puede ser por la inserción de 4 nucleótidos. En esos casos van a estar relacionadas. Si se localiza en el exón 12, justo en donde
eliminación de los electrones, ¿no? Si ocurre en el exón 9, va a haber la presencia de un codón de stop temporal. Si ocurre en el exón 7, entonces se podría cambiar un aminoácido por otro aminoácido, una glicina por una serina. El cambio de estos aminoácidos puede inducir a que la proteína tenga funciones diferentes. Si ustedes se acuerdan, hay aminoácidos que son apolares, aminoácidos polares. Entonces, la característica del aminoácido puede hacer que la proteína cambie su función. Y luego tenemos la herencia ligada al sexo. En la herencia ligada al sexo, vamos a ver que los caracteres son transmitidos por los cromosomas sexuales del par 23. X o Y son más afectados los varones, más afectados que las mujeres. ¿Saben por qué? Porque solamente tienen un cromosoma X. Entonces, en algunos casos, basta que solamente tenga un cromosoma con la mutación para que pueda expresar la característica. En cambio, basta que tenga la mutación en uno solo de los cromosomas y expresa la característica. En cambio, en las mujeres, cuando tenemos dos cromosomas X, si tiene la característica, la mutación en uno de los cromosomas, como tenemos otro cromosoma con el mismo tipo, número de genes, entonces esa característica se puede sobrelapar. Las mujeres son portadoras y las enfermedades ligadas al sexo, el individuo homocigoto recesivo es el afectado. Entonces, miren, aquí tenemos algunas de los ejemplos de herencia ligada al sexo. En el caso del gen dominante, por ejemplo, la visión normal, la coagulación normal. Y en el caso del gen recesivo, ahí tendríamos al daltonismo, a la hemofilia que mencionamos al inicio, distrofia muscular de Duchenne, mucopolisacaridosis, hidrocefalia y desarrollo mental normal. Mientras que en el gen dominante tendríamos el síndrome de X-Flash. ¿Bien? ¿Ustedes se acuerdan de la mucopolisacaridosis? Hizo biología. Mucopolisacaridosis. A ver, inglés, si se acuerdan algo. Nada. ¿Ya se acordaron? Sí. ¿A qué está relacionada la mucopolisacaridosis? Deficiencia de enzimas en qué? ¿En qué grupos aminobutyrados? ¿Dónde están? Grupos aminobutyrados. Forman parte de la matriz esencial. Entonces, estas mutaciones
pueden estar directamente relacionadas a la mutación de un gen específico que podría tener una función estructural, pueden estar relacionadas a mutaciones en las enzimas que modifican, que transforman, que actúan sobre estas proteínas estructurales. ¿Okay? Entonces, mira, en el caso de la herencia ligada al sexo, el patrón de herencia ligada al cromosoma X, vamos a ver que aquí cuando se cruzan dos individuos y uno de ellos, la madre, es portadora del padre no afectado, vamos a ver cómo son sus genotipos. Ya sabemos que el cromosoma X, el cromosoma del padre para los hombres es X y Y. Si este padre es no afectado, eso quiere decir que el cromosoma X no tiene la característica o el gen diferente. En cambio, la madre, como tiene dos X, si esta es portadora, entonces ninguno de sus cromosomas va a tener una mutación. Cuando se forman las posibles combinaciones de los gametos de estas dos personas, se van a originar individuos, mujeres y hombres sanos, mujeres portadoras y el hombre le falta hasta que le dé solamente este cromosoma al hombre para que ya no sea portador, sino sea afectado. En este otro caso, que estos casos son los más comunes, en donde la madre es no portadora y el padre es el afectado, entonces ahí vamos a ver que también van a tener hijos que son hombres, que son no afectados, y las hijas que son portadoras. Y en este caso en particular, ninguno de los hijos va a expresar esa característica. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. En estos dos ejemplos, el de la hemofilia y del síndrome de X frágil, a ver, ¿cómo explicaríamos este cruce entre estas dos personas? A ver, este de aquí sería un padre sano, un padre afectado, portador. ¿Habrá portador? No hay, ¿no? O es sano o es afectado. En este caso sería sano o no afectado. Aquí sería afectada o portadora. Portadora. Y la descendencia sería sano, sano, portador, y aquí tendríamos un hijo afectado. Y por este lado, miren, en la hemofilia, si el padre tiene los cromosomas X y Y sin la mutación, entonces sería sano. Si la madre tiene la mutación en uno de los cromosomas, ¿qué sería? Portador. El cruce entre estas dos personas quedaría hijos sanos, hijas sanas, hijas portadoras e hijos afectados. Y aquí tenemos otro caso, muy similar, en el cual el padre es el que tiene la hemofilia. Y fíjate que basta que tenga solamente un X para que pueda expresar esta hemofilia.
la madre sería sana, el padre afectado. Cuando ellos dos se crucen, van a tener hijos sanos e hijas portadoras. Entonces, como conclusión, cuando la madre sea la portadora, se va a expresar en uno de los hijos la enfermedad. Si el padre es el afectado, porque no hay padre portador, si el padre es el afectado, entonces ninguno de los hijos manifestará la enfermedad. Las hijas serán las portadoras, pero ninguno manifestará la enfermedad. ¿Está? Y para terminar vamos a hablar de mosaicismo y la mutación espontánea. La mutación espontánea ya ustedes la conocen. ¿Esta mutación espontánea es heredable o no es heredable? Miren, la mutación espontánea y el mosaicismo en ambos casos, ¿en qué se parecen? En que ocurre en personas aparentemente sanas, o personas que son sanas que no tienen antecedentes familiares. En el caso de las mutaciones esporádicas, puede ocurrir durante la gametogénesis. Entonces, si estas mutaciones están presentes en óvulos y espermatozoides, pueden transmitirse a los individuos, a los hijos que se formen a partir de estos óvulos y espermatozoides. Y en el caso del mosaicismo, estas mutaciones se van a producir durante el desarrollo embrionario, que puede ser de los papás o puede ser de los hijos. Entonces, en el caso del mosaicismo, miren, este puede ser germinal o puede ser somático. ¿Qué significa que el mosaicismo sea germinal? ¿Se acuerdan? ¿Dónde va a ocurrir? En las líneas germinales, ¿no? Va a ocurrir en las líneas germinales. Entonces, esta mutación es limitada a las células germinales, óvulos y espermatozoides. Estas células van a tener una mutación, van a ser diferentes al resto de las células de este individuo. ¿Podría transferirse? Sí, podría transferirse a sus descendientes, si es que esos óvulos o espermatozoides participan en la fecundación. En el caso del somático, ese va a ocurrir en células diferentes a las células germinales. ¿Este mosaicismo somático podrá ser transferido a la descendencia? Mira dónde está, en la cabeza, en el tronco, en los pies. ¿Podrá ser transferido y transmitido a la descendencia? No va a ser transferido, ¿no? A menos de que se encuentren en las líneas germinales, que es el caso. En el caso del mosaicismo, ¿en qué momento se va a presentar? Se va a presentar, les decía, durante el desarrollo del embrión. Este puede ser temprano o puede ser tarde. Y eso también va a tener implicancias. Mira, una vez que se fecundan dos gametos que no tengan ninguna mutación durante el desarrollo de este cigoto, tú sabes que van a ocurrir múltiples divisiones celulares, ¿cierto? Múltiples divisiones celulares mitóticas. Y en cada una de esas divisiones celulares debe estar presente un control del ciclo celular, que revise si el ADN está dañado, que revise si es que ha ocurrido alguna mutación, si la duplicación del ADN ha sido correcta, si las dos nuevas cadenas de ADN se han replicado correctamente, si los cromosomas han unido a los microtúbulos, etc. Entonces, todo eso se revisa. Si es que ocurre algún cambio durante este desarrollo, entonces estas células van a ir generando
Entonces, si le hacen un escáner a las células del individuo, vamos a tener que tienen células con carga genética diferente. Entonces, aquí estamos hablando de mosaicismo. Ahora, te decía que es importante en el momento en el que ocurre. Mira, si ocurre durante las divisiones celulares tardía, la mutación posigótica tardía, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a afectar solamente, por ejemplo, a una porción del cerebro, ocasionando displasia cortical focal. O sea que la corteza cerebral, una parte de la corteza cerebral no se desarrolla correctamente. La persona tendrá convulsiones esporádicamente. Si la mutación ocurre en etapas tempranas del desarrollo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, la